En este tercer vídeo vamos a describir de alguna forma más detallada un aspecto que hemos comentado en el vídeo anterior. Hemos visto que el registro contable de determinados hechos económicos altera la riqueza y esa es la razón de ser fundamental de la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados o la cuenta del income statement en el que aparecen los gastos y los ingresos del ejercicio que lógicamente la diferencia es lo que hace que los balances de situación a principio y final de año varíen. Vamos a ver cómo se registran las existencias. Hemos visto antes, de una forma un poco intuitiva, que determinadas transacciones en las que se producen incrementos y decrementos de la riqueza, o dicho de otra manera, en la que se pagan gastos y se cobran ingresos, supone la alteración de la riqueza y de alguna forma, bueno, pues lo explicábamos desde el punto de vista del patrimonio neto. Vamos a analizar cómo se contabilizan realmente las existencias comerciales. En la operación 6 de las que tenemos en el ejercicio nos dice que las compras de mercaderías que se han pagado al contado han supuesto una salida de tesorería de 45.000 euros. Por así decirlo, estamos suponiendo que durante el ejercicio los pagos se coordinan con los cobros por ventas y lógicamente, bueno, pues en principio reflejan, bueno, la propia gestión de la tesorería. Nos dice que si la empresa, durante el ejercicio que estamos valorando, ha adquirido existencias por 45.000 o mercancías y al final del periodo existen 15.000 euros valorados al precio de adquisición dentro de sus almacenes, la diferencia, que son 30.000 euros, es la valoración económica que tiene la mercancía vendida. Bajo la hipótesis, lógicamente, de que esa diferencia de 15.000 y que a fecha final están en los almacenes, en el ejercicio siguiente serán vendidos. Y serán vendidos, por así decirlo, y recuperado como mínimo ese coste de 15.000 euros que es en el que hemos incurrido. Luego, al final, todo aquel bien que se puede convertir en tesorería en el balance de situación no deja de ser un activo. Y lógicamente, y de una forma intuitiva, aquí vemos que los 15.000 euros que existen en productos pendientes de venta al cierre de ejercicio y que no se han vendido en el ejercicio son lo que se contabilizaría como un activo denominado existencias. Esas existencias aparecen en activo circulante y, por así decirlo, el método de cálculo es el siguiente. Primero, de todas las compras del ejercicio, hay una parte que se queda en almacén y una parte que se registra como un gasto por consumo. Ese consumo hace referencia al importe de las compras que corresponde a los productos entregados a los clientes en las ventas. En este caso, si os fijáis, el coste de las ventas es igual a las existencias iniciales, es decir, lo que había en el almacén el 1 de enero, más las compras que se han producido en el ejercicio, menos las existencias que hay al final de año en el almacén. En nuestro ejemplo, lógicamente, al tratarse del primer ejercicio, nos encontramos con que el almacén, cuando se constituyó la empresa, no tenía nada en stock o en existencias. Las compras del ejercicio han ascendido a 45.000, como hemos visto en el supuesto, y al final de año quedan existencias en el almacén por un valor de 15.000. O dicho de otra manera, esa diferencia de 30.000 es el gasto o el consumo que se ha producido en la empresa como consecuencia de que se han entregado esos productos a los clientes, en este caso a cambio de las ventas que hemos contabilizado en el ejercicio. Por así decirlo, nos dice nuestra tesorería se reduce en 45.000 por las compras totales. En este caso, de las 45.000, 15.000 forman parte de existencia final y luego realmente, en este caso, simplemente lo que se ha adquirido y no permanece en el balance es un consumo o una pérdida. Es la otra forma de verlo. En este caso, el resto de gastos, si os fijáis, o el resultado contable, que se mide como la diferencia entre ingresos y gastos, pues a diferencia de las compras de existencias o de bienes inventariables, para otros consumos y gastos en los que realmente no existe la posibilidad de recuperarlos en el futuro, suponen el registro contable íntegramente en el resultado del ejercicio como un gasto. Nos dice que si otros gastos y consumos se pagaran por 3.000, se reduciría la tesorería y la riqueza de la empresa. Por así decirlo, los ingresos por venta suponen una ganancia que deberá integrarse como resultados positivos. Y los gastos suponen una pérdida bruta que serán los resultados negativos, con lo cual el resultado, el excedente del ejercicio es la diferencia entre esos ingresos y esos gastos. Nos dice simplemente que el resultado, como hemos visto anteriormente, asciende a 7.000 euros y, por así decirlo, la cifra de resultados es significativa por sí mismo, dado que, en este caso, nos explica cómo ha variado la riqueza y que ha pasado de 50.000 de la Constitución a los 57.000 a final de año.
por así decirlo, empieza también a hacer otra serie de consideraciones, sino, por así decirlo, a definir lo que es la cuenta de resultados del ejercicio. Por definir lo que es la cuenta de resultados, nos dice que es el estado contable, consecuencia del reconocimiento de activos y pasivos, y en el que se desglosan ingresos y gastos producidos en el periodo, que se clasifican y se agrupan por naturaleza. La naturaleza del gasto hace referencia a la tipología del gasto. Gasto de personal, compras de materias primas, consumos de electricidad y en general todos aquellos inputs de la producción. Y nos dicen, lógicamente, que dado que el balance se refiere a un momento temporal concreto, la cuenta de pérdidas y ganancias se refiere a una unidad de tiempo, en este caso el año del ejercicio económico. Por así decirlo, y utilizando a este ejemplo el formato de presentación de una cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso, si os fijáis, tendríamos el beneficio de 7 o el resultado o excedente neto a final de año, tendría la siguiente estructura. Hemos vendido 45.000 unidades, de las cuales 30.000 han sido consumos de materias primas, asociadas a que de los 45.000 comprados, 15.000 siguen quedando a final de año de existencia si se entiende que se van a recuperar. Luego tenemos un margen bruto, es decir, una rentabilidad sobre cifra de ventas de 15, que lógicamente se ve minorado por otros costes indirectos o gastos indirectos de fabricación, en este caso el gasto de personal necesario para la transformación y otros gastos, suministros, entre otros, que en este caso me dicen que de un margen bruto de 15, que es el que se obtiene directamente de la diferencia entre ventas menos coste de las compras y de los consumos del ejercicio, nos dice que el beneficio de explotación en ese caso es de 7, que es el que hemos reflejado en ese estado de patrimonio al final del ejercicio. Nos dice que esta consideración, en principio, es válida, pero por así decirlo, ¿os acordáis que cuando hablábamos del inmovilizado material, decíamos que cualquier inversor pretende recuperar no solo el coste incurrido, sino también debe recuperar las inversiones en inmovilizados realizadas? O dicho de otra manera, la compra de esos terrenos y esa construcción debe recuperarse, por así decirlo, dado que de no hacerse, bueno, la diferencia entre cobros y pagos sería un resultado negativo, dado que la inversión, por así decirlo, habría sido una salida de tesorería que no se hubiera recuperado. Por otra parte, tampoco nos falta en este supuesto, a ese concepto de amortización o recuperación del coste de la inversión, también falta otro concepto que es el de los gastos financieros. O dicho de otra manera, dentro de los gastos del periodo hemos obviado que existía un préstamo bancario que lógicamente por su mera existencia debe remunerarse con un tipo de interés. En este caso se habla del primer principio contable básico, que es el del devengo, y que hace referencia a que en la cuenta de resultados debe de incluirse íntegramente todos los gastos y todos los ingresos del periodo. O dicho de otra manera, nuestra cuenta de resultados de 7 desprecia o no incluye todos los gastos. Falta un gasto por amortización, que es un gasto o un consumo entendido como el menor valor del inmovilizado por su depreciación, o de alguna manera, o más concretamente, la recuperación financiera del importe invertido inmovilizado. Y, lógicamente, el gasto financiero que ha sido necesario para poder contar con esos recursos para fabricar, lógicamente, esos activos. Respecto al inmovilizado, lógicamente nos habla de que esa amortización debe tener en cuenta tres factores. La propia vida física del activo, es decir, activos, por ejemplo, los vehículos. Un vehículo no puede durar 50 años. La obsolescencia, es decir, hay determinados activos que por la innovación se quedan obsoletos y nos harían fabricar en desventaja respecto a nuestros competidores. Y finalmente su vida comercial, es decir, hay productos o activos que podrían seguir funcionando pero cuya utilidad ya no es válida. Por ejemplo, pues aquellos aparatos que utilizamos para hacer cintas de VHS a lo mejor siguen funcionando, pero lógicamente el producto ya no permite mediante las ventas recuperar esos costes. Luego, vida física, es decir, la limitada por las propias características del activo, la obsolescencia como consecuencia de la existencia de innovaciones que hacen que nuestra tecnología se quede fuera de mercado o nos impida competir, con lo cual la vida útil puede seguir fabricando, pero la producción nos saldría muy cara comparativamente y tendríamos, lo más inteligente sería que deshacernos de esa inmovilización. Y finalmente la vida comercial, que es la asociada a los productos que se fabrican con esos inmovilizados y que en algún caso puede que no consigan, por así decirlo, recuperar la inversión realizada. En cualquier caso, la amortización tiene parte de las siguientes premisas o limitaciones,
que es un valor estimado, es decir, es disolver el gasto de la inversión o del inmovilizado a lo largo de los años en los que va a contribuir a la generación de ingresos. Luego, financieramente hablando, la diferencia entre el beneficio, lógicamente, y el flujo de caja de la empresa estaría en esa amortización de inmovilizado que año a año la empresa iría reservando o quedando como un gasto o un consumo que no es pago. La decisión en este caso, bueno, pues simplemente para nuestro ejemplo entendemos que son 33 años y las amortizaciones, por ejemplo, ascenderían este año a un gasto más de 1.000. Luego, de alguna forma, dentro de esa cuenta de pérdidas y ganancias, habría que contabilizar la amortización acumulada de inmovilizado, que si os fijáis, desde el punto de vista contable, lo que hace es dejar que la inversión, por así decirlo, vaya cayendo de valor en el activo. Luego, si os fijáis, el valor en libros o valor neto contable de la inmovilización es de 34, lógicamente, y esa una unidad, lo que estoy recogiendo es que dentro de pérdidas y ganancias he quitado, en este caso, lo que sería una unidad de amortización y en la operación 9 el gasto financiero por uno también. Luego, de alguna forma, los gastos financieros en esta operación 8 también me lo explican y de esta manera me dice que mi resultado real sería simplemente un resultado de 5 y no de 7. Es decir, 7 sería el flujo de caja positivo que he obtenido y 1 menos 1 serían 7 menos 2 serían 5, ese sería el resultado retenido del beneficio distribuible. Vamos a explicar algunas partidas, esto sería un balance de situación algo más completo y vamos a explicar algunas de las partidas que os pueden resultar novedosas. En primer lugar, si os fijáis, tenemos activos no corrientes y activos corrientes que hacen referencia a la existencia bueno, la conversión, por así decirlo, a efectivo en más de 12 meses o en menos de 12 meses. Si os fijáis, el activo no corriente, lógicamente, está compuesto por esos inmovilizados intangibles, por ejemplo, fondo de comercio, investigación y desarrollo, inmovilizado material, formado por la maquinaria, lógicamente, las inversiones inmobiliarias, que son una tipología específica de inmovilizados, son inversiones que se poseen para obtener rentas o plusvalías. Luego, por así decirlo, serían inmovilizados materiales que, bueno, pues pueden venderse a precios de mercado o se pueden alquilar. Y lógicamente sería, bueno, pues una forma de clasificar o presentar de forma más precisa las partidas en las que he invertido mis activos. Otros activos no corrientes serían las inversiones en empresas de grupo o asociadas. Las inversiones en empresas del grupo hacen referencia a aquellas filiales en las que invierto con una finalidad de expandir mi política comercial. Por así decirlo, habíamos hablado antes de un hotel que, por ejemplo, crea una sociedad filial pequeñita que se encarga de la limpieza, por ejemplo, o de lavar pues todo lo que serían la ropa de cama y todo lo que serían los productos que se utilizan en los consumos. Luego, yo puedo, desde una empresa, incurrir en esos gastos o bien crear una sociedad filial especializada en ese servicio y, lógicamente, al final, desde el punto de vista contable, la empresa que crea a esa segunda sociedad es una empresa que posee una inversión financiera en una empresa de grupo, toda vez que la controla o toma las decisiones por ella, al poseer íntegramente, normalmente, lo que sería su capital social. Respecto a empresas asociadas, las asociadas, técnicamente hablando, negocios asociados son aquellos en los que se posee una influencia relativa en la gestión y normalmente se asocian con empresas en las que se posee, bueno, pues en torno a más de un 20% del capital social. Es decir, tomamos determinadas decisiones y de alguna forma, bueno, la diferencia entre ser empresa del grupo en la que tengo un control efectivo de las decisiones y, y poseer una empresa asociada hace referencia, bueno, pues a que en las asociadas normalmente va a ser otro el que tome las decisiones, aunque lógicamente por tener yo un 20%, entre un 20 y un 50% de capital social, pues puedo de alguna forma tomar decisiones o influir en la gestión. Las inversiones financieras en general a largo plazo pues pueden ser activos financieros puros y duros, como pueden ser instrumentos de deuda cuyo vencimiento esté más allá de 12 meses, y luego una cuenta que se llama activos por impuesto diferido. Lógicamente en Costa Rica no es admisible. Estos activos hacen referencia a que en muchos sistemas fiscales se puede recuperar las pérdidas impositivas que se han incurrido por parte de las empresas en los impuestos sobre beneficios. Luego, de alguna forma, si yo incurro en pérdidas de 100 y mi tipo impositivo es de 30, puedo activar
un activo de 30 que recuperaré normalmente cuando tenga un beneficio. O dicho de otra manera, fiscalmente tengo un crédito contra la Hacienda que me permite, bajo la hipótesis de que obtendré beneficios suficientes, por lo menos de 100, recuperar ese gasto fiscal en el que he incurrido. En el siguiente vídeo vamos a continuar explicando otras partidas de las que podéis ver en el balance y que son bastante habituales desde el punto de vista de el análisis económico financiero, y son partidas que yo creo que debemos de conocer, sobre todo aquellas que puedan ser más novedosas para los lectores o